Esta semana la Agencia Internacional de Energía presentó un reporte en el que señala que si la producción de petróleo continúa cayendo en México como lo ha hecho hasta ahora, pues México podría convertirse en un importador neto de petróleo. Esto es realmente un tema que debería de encender las alarmas. Después de todo, mucha de nuestra economía está basada en esta situación, en este tema de que México es un país petrolero. Les voy a dar un par de datos antes de presentar a nuestro especialista justo del reporte que menciono de la Agencia Internacional de Energía, que señala que México ha registrado la mayor caída en producción de petróleo a nivel mundial, de 1.3 a 680,000 barriles diarios. Si la tendencia continúa, el país podría convertirse en un importador neto de cerca de 500,000 barriles diarios para 2030. A esto hay que justamente sumarle pues las cuestiones de endeudamiento que tiene Pemex. También esta semana hemos hablado de que pues tiene una crisis de adeudos con proveedores y también ha hecho varios movimientos al interior de su estructura para tratar de generar ahorros administrativos. Y bueno, pues ahora sí, justo para platicar un poco sabroso del tema, traemos a uno de los especialistas en materia energética más críticos y más mencionados del país, Gonzalo Monroy. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por acompañarnos aquí en Energy Daily. ¿Cómo estás? Muy bien, querida María Fernanda, qué gusto y qué honor que me hayan invitado. Oye, no, pues yo estoy la verdad bien intrigada con esto que ocurrió. Cuando leí el reporte, lo primero que hice fue mandarte mensaje y te dije, tenemos que platicar de esto. ¿Qué tan alarmados debemos de estar de este reporte de la Agencia Internacional de Energía? Pues mira, yo te diría que incluso antes del reporte, el dato más crítico ocurre en octubre del año pasado. ¿Ok? Y es donde la producción, que de por sí ya estaba en 1.5 millones de barriles, se nos desploma a 1.33. Perdimos 170,000 barriles prácticamente de un mes a otro. Esos mismos niveles que estamos ahorita, el último dato de mayo es 1.370.000, es un incremento plenamente marginal. ¿Cómo llegamos a este punto tan crítico? Para ponerlo un poco en perspectiva a la gente, estamos hablando de un nivel de producción de octubre, incluso antes de toda la producción de Cantarell. ¿Cómo llegamos aquí? Tres cosas. Uno, todo el cierre que fueron de rondas petroleras, de iniciativas privadas justamente para incorporación de reservas y de producción, pues simplemente fue limitado en el sexenio anterior. Eso limita el potencial de crecimiento. El segundo, obviamente tenemos que hablar de todo lo que se le ha dejado de pagar a los proveedores, que obviamente es uno de los temas más críticos que tiene en este momento Petróleos Mexicanos y la administración en su conjunto. Sin dinero, sin proveedores, mantener la producción se vuelve prácticamente una tarea imposible. Y en el tercero, que también es un poco producto de la falta de inversión, tenemos que hablar de lo que está pasando en los campos, específicamente en los campos de Kumalop-Zap, específicamente en el campo de Q. E incluso empecemos por esa última parte. ¿Por qué es tan importante Q? Q, mucha gente seguramente se recordará de estas imágenes dantescas de cuando vimos que se estaba incendiando el mar, cuando vimos estos círculo de fuego en la sonda de Campeche. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pemex, o la versión oficial, dice que cayó un rayo y que esto llevó precisamente a este incendio. La realidad es de que fue una fuga debido a la falta de mantenimiento de los ductos de recolección que llegan a las plataformas. ¿Dónde estamos al día de hoy? Nos hemos dado cuenta que Pemex no tuvo el dinero ni tampoco el deseo de restablecer las plataformas y la producción. Y en el caso específico de Q, se nos fue de cerca de 100,000 barriles de petróleo a poco menos de 3,000. Wow. Se nos desplomó prácticamente la producción de petróleo. ¡Qué cifra! Esto, por desgracia, eso ocurrió en octubre pasado. Ajá. Y esto es un resultado que continúa hasta hoy. Seguramente tú y mucha gente se acordará en el mes de abril, cuando se tuvo que cerrar, y obviamente, bueno, se cerró el flujo de gas natural a la península de Yucatán, que llevó a algunos apagones por algún tiempo. Sí. Se habló de una mala calidad del gas natural. Bueno, hay que decirle a la gente, esa mala calidad del gas natural viene precisamente del campo de Q, que es un campo que también ya está invadido por agua y que nos está sacando combustible, en ese caso gas natural con agua, que para protección de las turbinas eléctricas de las plantas de la CFE, pues simplemente se interrumpió el flujo. Hubo un apagón en lo que la CFE hacía el cambio a diésel y mantener las luces prendidas. La gente también seguro se acordará cuando en febrero
precisamente de los campos de Q, hubo varias notas donde a Pemex le estaban rechazando las exportaciones de petróleo por alto contenido de agua. Viene precisamente del mismo campo, del campo de Q. Incluso podemos saber que la ruta de ese petróleo fue salir de los campos de Kumalopsap, llegar al barco, al Yunca Cafnaf, nuestro barco insignia que tenemos en la sonda de Campeche, y a partir de ahí se mandó de exportación. Obviamente sabemos de que no es que se haya rechazado ese crudo, Pemex tuvo que dar un mayor descuento para que simplemente cubrir las pérdidas de los importadores. Te estoy mandando contenido que no es tan de gran calidad, pero te doy un descuentillo por ahí. A falta de tenerlo que tomar de mejor manera. Y eso simplemente nos explica en buena forma el por qué estamos aquí hoy. Y de nuevo, María Fernanda, el gran problema de todo esto es que no llegamos aquí por casualidad. Todo lo que no se invirtió antes pone a Pemex en una situación bastante crítica. Hoy no hay ningún prospecto en el portafolio de exploración donde le pudiéramos llegar a dar la vuelta. No hay otro Cantarell, no hay otro Kumalopsap. Incluso los esfuerzos que se enfocó la administración anterior, principalmente esta parte de los campos prioritarios, pues nos damos cuenta que fue no quiero decir una farsa, pero que se quedaron muy, pero muy cortos de las expectativas. Originalmente se hablaba de 40 descubrimientos al año, y hoy te puedo decir que ya acabó el sección anterior, tuvimos apenas 8 descubrimientos y nos prometían 40 por año. De ese tamaño es la pérdida que tenemos al día de hoy. Oye, Gonzalo, pero ahorita justamente que mencionas el tema del sexenio anterior, yo me recuerdo que cuando justo inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una de las grandes apuestas y uno de los grandes enfoques era invertir en Pemex, en volver a ser esta empresa del Estado pública fuerte y renovada, porque hablaban mucho justamente de la economía petrolera que teníamos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no se hizo bien? ¿No se invirtió lo suficiente? ¿No se invirtió donde se tenía que hacer? ¿O simplemente fueron palabras, un discurso al aire? Es un poco de todo. Okay. Porque, por ejemplo, y aquí vamos a tocar las 3 grandes aristas. La primera, sabemos que la gran apuesta de la administración en términos de energía fue la refinería de Dos Bocas. Sí. Pero hay que entender de que incluso Dos Bocas no es un proyecto financiado por Pemex. La mecánica del dinero fue de que se le daba a la Secretaría de Energía, que era la que ponía el dinero dentro de un fideicomiso de Pemex, y a partir de ahí se gastaba el dinero. En algún momento yo llegué a bromear mucho que no tenemos una Secretaría de Energía, sino que tenemos una Secretaría de la Refinación, Rocío Nale. Y teníamos al director de los hidrocarburos, que era Octavio Romero, y al director de la electricidad, Manuel Barlet, al frente de la CFE. Segundo punto muy importante, el dinero nunca estuvo realmente ahí. Cuando se ha hablado, por ejemplo, de reactivar nuestras refinerías, en promedio les dimos menos de $300 millones a cada refinería. Es una cantidad claramente insuficiente para las necesidades de inversión. Fue simplemente aventarle más petróleo a las refinerías y a ver qué pasaba. ¿Cuál es el resultado? Hoy México tiene alrededor de 340,000 barriles diarios de gasolina, con cerca de 300,000 barriles de combustóleo. El mayor incremento de producto que sacamos de esa estrategia fue combustóleo, no gasolina. Y habiendo dicho eso, ¿cuál es el problema? El cambio de enfoque. Siempre estuvimos muy enfocados en la parte de producción de petróleo y gas natural, porque es lo que mayor renta petrolera nos daba. Esta vez nos fuimos más hacia la refinación. Y sí, se nos olvidó invertir en la parte necesaria, sobre todo de exploración y producción. Wow. Y ahora, si realmente, bueno, ¿crees que se cumple justamente esto, lo que está mencionando el reporte de la Agencia Internacional de Energía, de que para 2030 vamos a tener que importar netamente todo el petróleo que necesitemos? Fíjate, siempre es difícil hablar en términos de futuro o sacar la bolita de cristal, pero podemos hablar de probabilidades, de eso sí podemos hablar. Yo te diría de que incluso es optimista de que para el 2030 seamos importadores. Eso puede llegar incluso mucho antes, muy cercanos a la segunda mitad del 2027. ¿Por qué? La producción, como te digo, está estancada, pero con una alta probabilidad de que siga disminuyendo, lo cual muy probablemente nos va a llevar a 1,150,000, 180,000 alrededor de 2027. Para 2027, la refinería de Dos Bocas, que no está funcionando al 100%, va a alcanzar su entrada en operación comercial con niveles por arriba del 95%, lo cual, nada más sacando cifras y sumas muy rápidas. En este momento, hoy el sistema mensual de refinación está cerca de 1 millón de barriles.
Al agregarle los 300,000 que vengan por parte de Dos Bocas, 320,000, hablamos de 1.32 millones. Para ese entonces, con México produciendo 1.2 millones, nos van a faltar 100,000 barriles. Así que vamos a tener que tomar una decisión de política pública, de si bajamos la carga a ciertas refinerías como puede ser Madero o Minatitlán y ese petróleo que se los mandábamos, mandárselo ahora a Dos Bocas, o bien siempre vamos a tener que importar petróleo. Y ese punto es quizá el más importante, Mafer, por el tema narrativo. Se acaba, si de pronto terminamos importando petróleo, se acaba el mito petrolero, se acaba la herencia del Tata Lázaro, se nos acaba Pemex como el estandarte de la economía nacional, porque ahora eso nos cambia totalmente, y con todas las implicaciones que va a tener después, en términos, por ejemplo, de balanza de pagos. Ahora todavía podemos compensar una pequeña parte en lo que estamos exportando de petróleo, una parte de combustóleo, pero obviamente vamos ahora a importar gasolina, diésel, gas natural, turbocina, y ahora estaremos importando petróleo. Eso evidentemente va a tener un impacto bárbaro para las finanzas públicas del país. Efectivamente, antes, todavía en ese momento, esa entrada de dólares que llegan a las finanzas públicas por parte de las exportaciones de Pemex, pues sufriría un golpe bastante fuerte. Wow. ¿Y cómo ves cómo se está preparando o qué medidas se está tomando ante este panorama la administración de Claudia Sheinbaum? Esa es una excelente pregunta. Ajá. Y yo te diría de que aquí es donde nos damos cuenta que la visión y la realidad política es muy diferente a la realidad de la industria. Hemos visto, por ejemplo, los últimos 4 meses, este cambio constitucional y después las leyes reglamentarias que vinieron acompañadas, la ley del sector hidrocarburos, la ley obviamente la nueva ley de la empresa social Pemex, y incluso de nuevo la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía, para esta concentración de actividades dentro de la Secretaría de Energía y de la nueva formada CNE. ¿Dónde estamos al día de hoy? Hoy nos damos cuenta de que estamos en uno de los peores mundos. Hoy la presidenta misma ha dicho que no va a haber nuevas rondas petroleras, que todo va a ser a través de Pemex. Y dentro de esos cambios vemos, por ejemplo, esta nueva idea que sale a parte de los contratos mixtos. Unos contratos mixtos que ya se ha hablado, ya se ha socializado, se está planeando en una primera etapa 17 proyectos para 17 campos, bueno, 17 activos, mejor dicho. El gran problema de todo esto es que esas características son muy complicadas para una empresa operadora. Déjame hablarte de algunas de esas características. En un contrato mixto, el Pemex no te va a dar un solo centavo. Ok. Pemex va a tener el 40% de la participación. Sí. Toda la producción que llegue a salir va a ser comercializada por Pemex. Y dentro de esta bolsa de dinero que se genere, el primero que se lleva es precisamente la tasa de impuestos. Todo esto es muy interesante para saber de que, oye, para una empresa operadora que puede operar en Estados Unidos, en Brasil, en Guyana, en cualquier otra parte del mundo, no es una cosa atractiva. Así que podemos ir eliminando lo que podrían ser operadores, desde los grandotes Shell, Chevron, Shell, BP, hasta los pequeños que podrían llegar a tomar algo de riesgo, porque simplemente no hay ningún potencial ni siquiera de comercializar el petróleo. Lo cual nos lleva a las compañías de servicios, que son a las cuales se le está promoviendo o incentivando a entrar a esos esquemas. Y tenemos inevitablemente que hablar de toda la cantidad de dinero que ya se le adeuda a estas compañías. Con compañías de servicio nos referimos a las que ya existen en el país, que son un poco menos grandes a las que ya mencionaste. En buena forma son a las que se le está llamando a Diabás, a Cotemar, a los usual suspects, diríamos, en la industria. Hay que entender de que muchos de ellos son operadores, han trabajado, conocen bien la geología mexicana y conocen las formas de Pemex. Habiendo dicho eso, ninguna de ellas tiene una sola molécula de reservas, no tiene una sola molécula de producción propia. Obviamente aquí es tratar de recrear, y hay que decirlo con todas sus letras, lo que eran los contratos de servicios integrales, los famosos CECIES. Y los CECIES no funcionaron en su momento. Hoy se trata de hablar de que es que vamos a traer al Grupo Carso. Grupo Carso tiene mucho dinero, tiene capacidades, pero no tiene experiencia operativa. Y eso es importante, por ejemplo, cuando hablamos o discutimos el proyecto de Lakach. Un proyecto originalmente descubierto, el campo descubierto en el periodo de Felipe Calderón. Un proyecto que es de gas no asociado, no tiene petróleo,
solamente para puro gas. Te puedo decir con certeza que no hay un solo proyecto en el mundo de aguas profundas únicamente de gas natural. Y tenemos un problema. Para que ese proyecto fuera viable requiere un precio del gas natural por arriba de los $6. Mientras que estamos al lado del Permian, al lado de Henry Hub, al lado de Estados Unidos, que es uno de los productores más grandes y más baratos del mundo, pues es imposible que podamos hacer rentable ese proyecto. Ay, Gonzalo, de verdad es que nos manejas un panorama que de verdad es pues nublado. La situación está muy compleja como la vemos. Es muy complicado y sobre todo te decía que es esta desconexión entre las aspiraciones políticas de tratar de empoderar a petróleos mexicanos y por el otro lado cerrar cualquier tipo de ayuda que se le pueda o se le quiera dar. Van a venir algunas cosas positivas en el Inter, por ejemplo, ya se está desarrollando el campo de Trion, el que es el joint venture, la asociación entre Pemex y la australiana de Woodside. Es un proyecto que cuando entre en operación en el 2027, 2028, va a producir alrededor de 100,000 barriles, de los cuales 40% va a ser para petróleos mexicanos. Okay. Hay que entender que Pemex no es el operador, pero va a ser un buen incremento para su producción y también obviamente para sus reservas. Perfecto. Bueno, pues por lo menos ahí hay un punto positivo, interesante. Vamos a estar justamente muy pendientes de qué es lo que ocurra con este tema, porque de verdad, qué panorama y qué gran explicación nos acabas de dar, Gonzalo. Muchísimas gracias. Al contrario, Mafe. De verdad te agradecemos que estés aquí. Petróleo y Energía y sobre todo Daily Energy, pues es tu espacio. Ojalá que tengamos oportunidad de platicar más, porque seguramente va a haber muchísima información respecto a este tema durante los próximos meses. Absolutamente. Gracias por estar con nosotros.